Chile, 30 de enero de 2026. Hoy vamos a meternos de lleno en varias normativas publicadas en el Diario Oficial. A primera vista pueden parecer un poco áridas, pero esconden decisiones que tocan la cartera, la salud y hasta la seguridad en la calle. Vamos a ver cómo el Estado intenta, hacer de equilibrista en 4 escenarios muy distintos. Primero, el bolsillo de los trabajadores, con un subsidio al salario mínimo que tiene truco. Segundo, un laberinto sanitario donde el derecho de un paciente a cancelar una cita choca con las obligaciones del sistema. Tercero, nos vamos al mal para ver el reparto de la tarta de la pesca en el sur. Y finalmente, analizamos el nuevo plan de seguridad pública que intenta cambiar el foco de la porra a la prevención. Pues empecemos por lo que más nos suele doler, la economía. Se ha activado un subsidio temporal para el ingreso mínimo, que sube a 539.000 pesos a partir de este enero de 2026. Pero no es tan simple como una subida y ya está, ¿verdad? Para nada. A ver, aquí está el amiga del asunto. Este subsidio no es un regalo que cae del cielo. Es un mecanismo de emergencia que se activa con una condición muy concreta. La ley establecía que si el reajuste del salario mínimo, que este año ha sido de un 5,55%. Un 5,5, más o menos. Eso es. Si esa subida superaba la inflación acumulada del año anterior, que el Instituto Nacional de Estadísticas ha fijado en un 3,5%, pues el Estado arrimaría el hombro. Y claro, como 5,55 es mayor que 3,5, bingo. Bingo. Se activa el subsidio. O sea que el gobierno ya preveía que la subida salarial podría ser un golpe duro para alguien. Exacto. Sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Lo que hay detrás de este mecanismo es un amortiguador económico. Es una forma de decir, vamos a subir los sueldos para que la gente no pierda poder adquisitivo, pero somos conscientes de que esto puede ahogar a la panadería de la esquina o al pequeño taller. Y les dan un respiro. Exacto. Así que el Estado les da oxígeno durante 4 meses, hasta abril de 2026, pagando una parte de esa subida. Es un equilibrio delicado, ¿sabes? Sí, entre mejorar la vida de los trabajadores y no destruir empleo en el intento. Eso es. Un equilibrio que se ve en más sitios, porque sin salir de la economía hay otra cifra que se congela. 35 unidades de fomento. Las famosas UEFs como umbral para la restitución de fondos en caso de fraude. Para quien no esté familiarizado, la UEF es una unidad de cuenta que se va ajustando con la inflación. Sí, una especie de dinero a prueba de vaivenes muy usado en Chile para contratos, hipotecas, seguros. Exacto. Y mantener ese umbral de 35 UF, que al cambio son, pues, aproximadamente 1.300.000 pesos, es una decisión con mucho calado. Nació como una medida transitoria y ahora, parece que se queda. ¿Y qué nos dice eso? Pues nos dice que tras evaluar su impacto, la Comisión para el Mercado Financiero ha decidido que ese es el punto justo de equilibrio. Por debajo de esa cantidad, en un fraude, la responsabilidad de devolver el dinero recae principalmente en la entidad financiera, con un procedimiento más rápido para el cliente. Entiendo la idea de buscar un punto medio, pero con los ciberdelitos y los fraudes, que son cada vez más sofisticados y de mayor cuantía, ¿no se queda un poco corto este umbral? ¿No deja un poco vendidos a los usuarios ante los fraudes más gordos? Esa es la otra cara de la moneda, y el debate constante. Desde el punto de vista del consumidor, claro que sí. Si te estafan una cantidad mayor, el proceso para recuperar el dinero es más complejo. Pero desde la perspectiva del regulador y de los bancos, subir ese umbral indiscriminadamente podría incentivar, la negligencia por parte de los propios usuarios. Claro, que la gente se relaje. Eso es. Se busca un punto donde el banco tenga que invertir en seguridad, pero el cliente también tenga la responsabilidad de ser cuidadoso con sus claves. Es una frontera que seguro se seguirá revisando, porque la tecnología del fraude avanza a una velocidad de vértigo. Y este tira y afloja entre la protección del individuo y las obligaciones del sistema nos lleva de cabeza al siguiente tema, en el sector de la salud. Aquí hay una resolución que parece un auténtico rompecabezas burocrático y que nace de algo tan simple como un paciente que decide aplazar una cita. Un follón de cuidado, sí. El lío afecta a las garantías explícitas en salud, las GES. Las GES, expliquemos un poco qué son. Pues mira, para que nos entendamos todos, las GES son una lista de problemas de salud concretos para los que la ley garantiza plazos máximos de atención y una cobertura financiera mínima. Tanto en el sistema público como en el privado. Exacto. En el privado lo gestionan las aseguradoras, las ISAPRES. Y varias de estas ISAPRES, como Colmena, Cruz Blanca, junto a organismos públicos, se quejaron de una circular. Una circular sobre qué pasa cuando un paciente dice, oiga,
que hoy no me viene bien, Jair Otrolía. Ahí está el epicentro del terremoto. Tienes por un lado el derecho del paciente a organizarse la vida, ¿no? Y a postergar una intervención por un motivo justificado. Claro. Y por otro, tienes a la aseguradora o al hospital que tiene una espada de Damocles encima, un plazo legal que tiene que cumplir sí o sí. La normativa original era muy estricta y decía que si el paciente aplazaba la cita una sola vez, aunque fuera con una razón de peso, ya se consideraba que el plazo garantizado no se podía cumplir y se activaba una excepción. Pero claro, esto no es como aplazar una cita en la peluquería. Imagino que hay riesgos. El documento, de hecho, menciona que se deben explicitar los riesgos biomédicos a los que se expone el paciente. La cosa es seria. Precisamente. Es que esos plazos de las GES no están puestos al azar. Están definidos por comités de médicos para minimizar los riesgos de que una enfermedad se agrave. O sea, si un paciente con una sospecha de cáncer aplaza una biopsia. El riesgo aumenta y el sistema tiene la obligación de decírselo claramente. El conflicto que resuelve esta nueva norma es que las aseguradoras decían, si el paciente posterga, debería contar como un rechazo y salirse del sistema GES, o al menos que la excepción se active con ese primer aplazamiento. ¿Y qué se ha decidido al final? ¿Cómo han resuelto este lío? Pues la resolución es un ejercicio de funambulismo. Por un lado, da la razón a las aseguradoras, en que la circular original era ambigua. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, criticaban frases como que la prestación se reanudaría superado el problema de salud del paciente. Claro, ¿quién decide eso? ¿Y con qué criterio? Es muy vago. Exacto. También se quejaban del coste absurdo de tener que mandar a alguien a la casa del paciente para entregarle una citación en mano. Una visita que muchas veces no serviría de nada. Claro, una visita que a menudo era inútil porque la persona simplemente no quería saber nada. La nueva norma intenta aclarar estos puntos. Busca un procedimiento que respete la decisión del paciente, pero que no deje al sistema en un limbo administrativo y legal eterno. Es un intento, de poner orden en un callejón sin salida ético y burocrático. De un follón burocrático a otro, pero esta vez cambiamos de escenario por completo. Nos vamos al mar. El Ministerio de Economía ha publicado las nuevas tablas de reparto de la cuota de pesca artesanal para 2026 en la región de los lagos. O sea, quién puede pescar qué y, sobre todo, cuánto. Sí, y estas tablas, que pueden parecer un galimatías de nombres y porcentajes, en realidad son un mapa del poder. Del poder y del sustento de miles de familias. Eso es, de miles de familias en la costa del sur de Chile. Hablamos de especies clave como la anchoveta, la sardina común y el jurel. Lo que hace esta resolución es, básicamente, repartir los trozos de la tarta para el año que viene. Y veo nombres muy concretos de asociaciones locales. Asociación Gremial de Armadores Artesanales de la 10ª Región. Sindicato de Trabajadores Independientes de Calbuco, PECERCAL. Armadores Artesanales de Calbuco, Armar AG. Se ve que es un reparto muy localizado, muy específico. Totalmente. Estas tablas son el reflejo de décadas de historia, de negociaciones y de poder en los puertos. Fíjate en el detalle. Para la anchoveta, la Asociación Gremial de Armadores Artesanales de la 10ª Región se lleva el trozo más grande, un 24,07%. ¿Un 24%? Sí, de la cuota total, que son casi 2 millones de toneladas. Pero es que si miramos el jurel, esa misma asociación arrasa con un 44,14%. Casi la mitad de todo el jurel. Casi la mitad. Tienen un dominio casi absoluto sobre esa especie. O sea que lo que parece una simple resolución administrativa es en la práctica la consolidación de unas jerarquías en el sector. ¿Y hay sitio para los que no están en estas grandes asociaciones? Veo que se establece una cuota residual. Suena a las migajas del pastel. Es que es exactamente eso. La cuota residual, que para la anchoveta es de un 2,54%, son las migajas. Un 2,5%. Poquísimo. Poquísimo. Es una pequeña porción que se deja para imprevistos, para posibles nuevos pescadores que entren al sistema o para pequeños armadores no afiliados. Y la pelea por esas migajas es tremenda. Esto nos lleva a la pregunta del millón sobre la gestión de recursos naturales, ¿no? Claro. Este sistema de reparto basado en derechos históricos fomenta la pesca sostenible y la equidad. O por el contrario, crea una especie de feudos pesqueros muy difíciles de regular y que dejan fuera a los más pequeños. Ese es el gran debate que se esconde detrás de estos porcentajes. Exacto. Del equilibrio de los recursos en el mar, pasamos al que quizás sea el equilibrio más complejo de todos, el de la seguridad en las calles.
Se ha presentado un diagnóstico de la delincuencia de la última década entre 2015 y 2025, que es la base para una nueva política de seguridad. Un tema de una envergadura tremenda. Es un documento estratégico, sin duda. No es una ley más, es la hoja de ruta que pretende guiar la acción del Estado en materia de seguridad hasta el año 2031. Y lo más interesante es el objetivo que se marca, que no es solo bajar las cifras de delitos. No es solo reactivo. No. Habla de crear condiciones para el desarrollo humano sostenible y la cohesión social. Esto ya nos da una pista de que el enfoque va más allá de simplemente perseguir al delincuente. De hecho, los dos primeros ámbitos de acción que se mencionan son prevención en niñez, adolescencia y juventud, y prevención territorial. Suena muy bien. Un enfoque proactivo en lugar del reactivo de siempre, de ir a apagar fuegos. Pero, un momento, hablar de prevención es algo que llevamos escuchando décadas. ¿Hay algo en este nuevo diagnóstico que nos haga pensar que esta vez va en serio? ¿Que no es la típica declaración de buenas intenciones que se queda en un cajón? Esa es la pregunta clave, y la desconfianza es lógica. La diferencia, o al menos la intención de que sea diferente, parece estar en la base sobre la que se construye este plan. No es un plan basado en la percepción de inseguridad que transmiten los medios o en el sentido común. Se basa en datos. Se apoya explícitamente en fuentes de datos duros. Citan, por ejemplo, informes del Ministerio Público sobre el fenómeno de los secuestros, que es algo relativamente nuevo y complejo. Sí. O un estudio del Observatorio del Crimen Organizado sobre cómo las bandas controlan las cárceles desde dentro y su impacto fuera. Están intentando cambiar el paradigma, pasar de la política basada en la anécdota a la basada en la evidencia. Esa es la idea. Al poner el foco en la juventud y en territorios concretos, y al fundamentar las acciones en análisis de fenómenos criminales complejos, el plan busca atacar las raíces del problema, no solo los síntomas. Entiendo. Intenta entender por qué un barrio se degrada, por qué un chaval de 15 años acaba en una banda, en lugar de simplemente poner más policía en esa esquina. Es un planteamiento a largo plazo. Mucho menos vistoso que un gran operativo policial, pero potencialmente mucho más efectivo. El gran desafío, como siempre, será ver si la voluntad política y sobre todo el presupuesto acompañan a estas buenas intenciones durante los próximos 6 años. Pues vaya repaso. Del subsidio que intenta equilibrar sueldos y empleo, a la maraña legal para balancear los derechos del paciente con los del sistema sanitario, del reparto de poder en el mar a la nueva estrategia para equilibrar prevención y persecución del delito, queda claro que gobernar es, en gran medida, un constante ejercicio de equilibrismo. Y al final, todos estos documentos nos dejan con una reflexión de fondo que es fascinante. Son el intento de la Administración de dibujar la realidad con reglas, con porcentajes y con planes estratégicos. Son la herramienta con la que se intenta poner orden en el caos. Claro, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿hasta qué punto el rotulador del boletín oficial puede pintar sobre el lienzo caótico del comportamiento humano? Y qué nuevas formas y colores, a menudo inesperados y a veces problemáticos, surgen cuando esa tinta de la regulación toca la tela de la vida real.